roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa y las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a la hora que usted nos esté viendo en este día. Tengan una bienvenida a este nuevo curso que hacemos del libro de Daniel. Claro que sí, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros cada semana en este maravilloso estudio del libro de Daniel. Ya es nuestra lección número 25. Ya hoy vamos a estar empezando lo que es el capítulo 9 de nuestro libro de Daniel. El título que le hemos dado a nuestro estudio el día de hoy es Evidencias Indudables. Vamos a ver de qué se trata eso, de estas evidencias. Bueno, yo estoy muy contento porque tengo a mi esposita al lado. Hacía ya dos mensajes, el del viernes y el del viernes y el del domingo, que estaba yo solito, pero ahora sí estoy completo. Ay. Bueno, en la lección pasada, recuerdan, estuvimos donde estudiamos el capítulo 8, estuvimos viendo cómo Dios le da una visión a Daniel en el tiempo del reinado de Belsasar y cómo Dios también envía a ese ángel Gabriel que hace su primera aparición en la Biblia, ¿no? Pues también recordemos de pronto lo que más nos recordamos del arcángel, perdón, del ángel Gabriel, es cuando le da la noticia a María, pero miren, ya aquí en el libro de Daniel ya se hablaba del ángel Gabriel, que pues lo que siempre recordamos es eso, ¿no? El anuncio que le dio a María de que iba a concebir un niño, que podría ser el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos esa aparición primera de Gabriel cuando le interpreta esa visión que Dios le había dado a Daniel. Y lo pudimos constatar que estos eventos ya en realidad se cumplieron. La respuesta es que, aunque esta profecía, ¿verdad?, fue cumplida en Antíoco. Ajá, Epifanes, también es el cumplimiento postrero del anticristo, refiriéndose al tiempo del fin. Antioquio, es que ese nombrecito es como raro, Antioquio Epifanes, es a veces llamado el anticristo del Antiguo Testamento. Es que el Antíoco es como un tipo del anticristo, ¿no? Asimismo, todas las cosas que él hizo, la abominación en el templo, donde quitó la adoración en el templo, y todas estas cosas también están profetizadas para que el anticristo, cuando haga su aparición en el futuro, va a hacerlo con mucha más intensidad. O sea, esto que hizo Antíoco es algo que definitivamente no es tan cruel como lo que va a hacer el anticristo. Incluso dicen que Antíoco, en el gobierno de Antíoco, más o menos 100,000 judíos fueron asesinados, fueron muertos. Entonces imagínense cómo va a ser con el anticristo, que va a ser mucho peor lo que va a acontecer. Eso es como una abreboca, ¿no? Como miren lo que
Exacto, pero entonces es como la advertencia, la bondad, exacto. la misericordia de Dios que les dice, mire, esto que está pasando aquí es lo que va a suceder más adelante, pero todo depende también de cómo tomen los judíos precisamente esta situación de creer o no creer en el Señor Jesucristo, porque esa oportunidad que ha dado a nosotros también está abierta para los judíos, o sea que todo el mundo tiene la oportunidad hoy todavía de ir a la tabla de salvación, que es el Mesías, que ya vino, que tenemos esa oportunidad de ser salvos por su misericordia. Así es. Bueno, en este capítulo 9 que vamos a empezar el día de hoy, veremos cómo uno de los personajes que presentan más santidad en la Biblia después de Jesús, vemos, es Daniel. Bíblicamente no se conoce ningún pecado grave de este hombre, pero en este capítulo vamos a ver cómo él mismo se describe como un ser humano que también era pecador, que necesitaba el perdón de Dios por sus faltas. Y hay que reconocer, ¿no?, que la vida de Daniel es ejemplar por todo lo que pudo vivir en su tiempo y cómo su devoción a Dios lo llevó a los puestos más eminentes en los reinados. Lo hemos estado viendo desde el primer capítulo, ¿no? Siendo un joven. Ajá. Pero miren, parte de ese secreto de Daniel para lograr todas estas hazañas, lo vamos a ver en este capítulo, el secreto que hizo que Daniel pudiera prosperar, incluso en el exilio, ¿no? Que se creía que ese exilio era como que estaban allí de esclavos prácticamente, pero miren todo lo que él pudo lograr, ¿no? Llegar a esos puestos de... Imagínense que en un principio yo no tenía ni la lengua, no habían nacido ahí, no eran ciudadanos de Babilonia, llegaron como esclavos y aparte de eso, llegar y superar no solamente a los judíos que llegaron exiliados, sino también a los mismos ciudadanos babilonios. Exactamente. Entonces, miren que ellos llegaron, cierto, como esclavos allí, pero incluso se cree que Daniel y sus amigos, pues que eran eunucos, ¿no? Ellos los habían vuelto eunucos, o sea, porque cuando en el primer capítulo vemos que el jefe de los eunucos Daniel le dijo al jefe de los eunucos, si él está dentro del combo, digamos, de los eunucos, del jefe de los eunucos, pues quiere decirle que lo más probable es que ellos habían sido operados precisamente para que ellos, el ser eunuco es cortar los testículos para que ellos no tengan, incluso ellos tenían acceso a la reina y a todas las mujeres para que ellos pudieran no tener ese deseo, no hubiera ese impedimento, ¿no? Pero miremos que ellos, en lugar de quejarse, vamos a ver qué hicieron ellos. Para esto los invitamos a leer Daniel 9 del 1 al 3. Recuerda, busca tu Biblia o toma tus apuntes y ya después, en calma, despacio, puedes leerlo tú también. Daniel 9 del 1 al 3 dice así. Era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios, en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Bueno, entonces lo primero que vemos en este fragmento, la época en que se escribe este pasaje y esta fecha, pues son datos bien importantes, porque como vamos a ver más adelante, por esta época se cumple también una profecía que ya había sido dada, ¿no? Amén. Y mire que hay algo bien importante, porque en esta misma fecha se dan varios acontecimientos importantísimos. Por ejemplo, si vamos al libro en este mismo libro, en el capítulo 6, vemos que en esa época era que Daniel era gobernador
del reino, y que él iba todos los días a orar 3 veces con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y esa era una costumbre. O sea que esto que vemos aquí es a un Daniel experimentando ¿cómo es ese? Volviendo a constatar lo que él hacía en el capítulo 6. ¿Sí? Él siempre iba, los enemigos de Daniel no le encontraban ningún problema a él, digámoslo, en cuanto al ejercicio del gobierno. Sí, en su ejercicio del gobierno. Y entonces lo que hacen ellos es precisamente ponerle una cascarita en el momento de la oración. O sea que esto que le está diciendo aquí, mire que dice que en el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de Babilonia. Durante ese primer, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada por el profeta Jeremías, o sea que él está constatando de que él sí era 3 veces iba a orar, estudiaba la palabra de Dios, meditaba. Entonces es bien importante porque precisamente por orar y por meditar fue que él fue lanzado al foso de los leones. Entonces, esta fecha es muy importante. Hemos empezado porque lo que vamos a ver en este capítulo, tú lo mencionabas ahora, de pronto no sé si lo alcancemos a ver hoy, pero para la próxima lección vamos a ver mucho más de esto, porque es algo bien interesante el secreto que tienen estos hombres para llegar a alcanzar puestos eminentes, posiciones, ¿gracias a qué? Entonces es lo que vamos a ver más adelante, pero hoy lo vamos a concentrar en la fecha, en esa fecha tan importante, porque miramos que esto ya lo había profetizado Jeremías. Bueno, vamos a leer entonces qué nos dice Jeremías 25 del 1 al 12. Miren el título, 70 años de cautiverio, que era lo que acababa de decir Daniel. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año 4 del reinado de Joacín, hijo de Josías y rey de Judá, es decir, durante el año 1 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón y rey de Judá, hasta el día de hoy, durante 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez, el Señor ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me ofendan con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, las voces de novio y la novia, y el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años.
Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruina perpetua, afirma el Señor. Tremenda, tremenda esta palabra, porque esto fue mucho antes de que ellos fueran llevados al cautivo. El Señor les está advirtiendo a ellos, mire, dejen de ver a dioses, dejen de seguir estos dioses, deben de adorarlos. Les da una advertencia, porque si ustedes siguen así, haciendo esto, pues lo que va a pasar es que voy a utilizar a mi siervo Nabucodonosor. Y mire que Nabucodonosor ni siquiera era una persona que conocía de Dios, pero Dios, ahí se ve la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que hace que Él pueda usar a cualquier persona como su siervo, y vamos a ver que en este proceso que vamos a ver de todas estas profecías cumplidas, de estas evidencias que lo que hacen es darnos mucha más, digamos, confianza de todo lo que Dios ha escrito, porque cuando nosotros vemos que esto sucede, Dios utiliza personas que no son judías, que no tienen nada que ver con los judíos, como instrumentos para enviar un juicio. Los juicios, ¿cómo son? Pues, hombre, utiliza personas para que en ese momento, por ejemplo, como con Nabucodonosor, que lo llevó para que lo llevara a cautiverio, como especie de juicio, porque ellos no quisieron cambiar. A Jeremías se le llamó el profeta llorón, porque a Jeremías le tocó que vivir en carne propia esto. O sea, una cosa es cuando uno profetiza, una persona profetiza y se va a pasar esto. Otra cosa es cuando él está viviendo la abominación que tenía el pueblo de Israel, les dice que cambien esto, y fuera de eso también él le toca que ver cuando se toma Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor apenas llevaba un año del reinado de él, ¿no? Sí. Y es tremendo, ¿no? Porque mira cómo nos revela esto, lo importante que es escudriñar la palabra de Dios, que era lo que Daniel, todo un hombre de Dios, estaba meditando. Cuando él lee todo esto del exilio profetizado en Jeremías, que lo que acabamos de leer, y dice que todo eso se terminaba a 70 años, o sea, y fue como tan puntual, tan exacto con el imperio babilonio. Esto es bien significativo porque, tú lo decías, no solo se cumple esa profecía en ese tiempo, sino que también es una profecía que había sido dada a Isaías 200 años antes de ese acontecimiento. O sea, ya no es solamente lo que dice Jeremías, sino ahora vamos a ver lo de Isaías. Ahora veamos una cosa, y en este momento Daniel debe de tener aproximadamente el cálculo que se dice que la edad que él tenía era más o menos entre 83 y 85 años, dicen los eruditos. ¿Por qué? Porque Daniel llegó al exilio muy joven, era 12, 13, 15 años, no sé. Exacto, un teenager, y ya habían pasado casi 70 años, o sea que Daniel estaba entre 80 y pico de años, pero vemos el amor de Daniel hacia Dios, el amor a las tradiciones, el amor a su pueblo, el amor a Dios, el estar pendiente. Uno, imagínense estar uno en un exilio. No, y sobre todo en la posición en que él estaba, ¿no? Porque es que él no estaba como esclavo, él estaba rodeado de como en el círculo del rey. Privilegio, ¿no? Ahora, miremos una cosa, miremos nosotros que no vivimos en nuestro país, nosotros nos venimos para estos países y se van perdiendo mucho las tradiciones. Sí. Imagínense uno dentro de 70 años pensando aquí que es que el culto era a determinada hora, el domingo a las 11 de la mañana, y uno seguir como pendiente de eso y anhelando a que eso volviera otra vez a suceder. Y eso es lo que estaba pasando con Daniel. Daniel, después de 70 años de estar ahí en cautiverio, casi ya se estaban cumpliendo, porque ahorita vamos a ver qué es por qué es tan importante esta fecha y por qué nos hemos concentrado en estos datos. Ajá. Y es que él, después de todo ese tiempo, él seguía con la misma devoción, con el mismo amor al Señor, con el mismo deseo de volver a que se instaurara
la adoración en el templo. Exactamente. De hecho, de hecho, en el capítulo 6, cuando él es enviado al foso de los leones, él está orando en dirección a Jerusalén. Sí. O sea, hacía mucho tiempo había pasado el exilio, ya digamos, era de olvidarse prácticamente. Una persona cualquiera se hubiera podido olvidar. Inclusive, yo creo que muchos de los judíos que se mezclaron entre los babilonios y todo eso, ya a ellos se les había olvidado inclusive Jerusalén. Habían tomado las costumbres babilónicas. Como nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros perdemos las costumbres colombianas y empezamos a tener costumbres canadienses o del país que vayan, y entonces ya inclusive empezamos a hablar en un acento diferente, empezamos a vivir de pronto otros acontecimientos, y nuestros hijos y nuestros nietos pierden totalmente las tradiciones y las costumbres de nuestro país, mucho más en el caso, por ejemplo, de la religión, ¿no? Que muchas veces uno, incluso la parte de Dios, cuando uno se descuida y uno deja de hacer las cosas, entonces ya los hijos y los nietos ya se olvidan hasta de Dios que nosotros o nuestros padres creían antes. Bueno, retomando lo que veníamos hablando de Isaías, que también habla allí, vamos a leer Isaías 45:13, que dice así: levantaré a Tiro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo, sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Amén. Fíjate que si tú lees el capítulo 45 de Isaías, desde el primer versículo, el Señor empieza a hablar de Ciro igual que como lo conozco con nosotros. Dice, mi siervo Ciro, yo he preparado, y está hablando, y esta palabra fue 200 años antes. 200 años antes está hablando con nombre propio. Es como si dijeran, yo voy a preparar a Islena para que en Canadá, cuando ni siquiera hace 200 años, no había nacido. Ni siquiera había nacido, ni siquiera estaba el proyecto, porque no había nacido ni la abuela, ¿sí? Sí. Ni los bisabuelos. O sea, es algo bien, bien interesante estas profecías que se cumplen. Sí, y es que con la claridad que dice, lo levantaré, cumplirá mi propósito, guiaré sus acciones, o sea, todo lo que él va a hacer con él. La pregunta es, ¿por qué fue Ciro señalado de esta manera 2 siglos antes de su nacimiento? ¿No? Tremenda. Entonces lo que podemos ver es que en primer lugar fue para identificarle. Cuando Ciro apareciera ya en escena, que estuviera allí presente, no habría ningún malentendido acerca de quién estaba hablando Isaías. Es una evidencia indudable de que, o sea, no había forma de cómo uno decir, no, es coincidencia. No, era otro. No, eso fue coincidencia. Entonces, aquí vemos de que no habría ningún malentendido. También hay que considerar que Ciro sería el responsable del decreto, ¿no? Que causaría el retorno de la nación de Israel a su tierra. Él va a ser, porque claro lo dice, él restaurará, pondrá en libertad mi pueblo cautivo. Amén. O sea, ahí se ve. Imagínate que cuando estaba hablando de eso Isaías, ni siquiera el pueblo estaba en cautivo. Ajá. O sea, no estaba cautivo, ni siquiera había nacido en Nabucodonosor. Entonces ahí se está viendo de que habla de que van a ser cautivos, pero también habla de su libertad. Bueno, otra razón por la que Isaías citó a Ciro por su nombre, por una revelación de Dios, fue que su exactitud podría ser demostrada. Amén. Si dentro de 200 años Isaías fuera exacto sobre Ciro, también sería exacto en su profecía acerca de aquel que nacería de una virgen, que sería Emmanuel, Dios con nosotros, y llegaría 700 años más tarde, ¿no? El israelita instruido tendría que haber estado presente
para esa, Claro, para o ese sea, nacimiento, para esa venida de Cristo. porque acordémonos que los israelitas y los escribas y los fariseos eran personas que estudiaban tiempo completo las escrituras y ellos tenían muy presente esto. Ellos sabían y ellos constatan de que eso fue exacto en la profecía de Daniel, la profecía de Isaías, la profecía de Jeremías. O sea, ellos están completamente conscientes de lo que estaba pasando, de lo que había pasado, y para ellos no era raro de decir que si él acertó con Ciro 200 años, pues hombre, ¿por qué no iba a acertar con Jesucristo también 700 años después? Sí. Qué tremendo, ¿no? Y es que todo se va como... Se va entrelazando. Se va entrelazando. Y tú lo decías ahorita, estas personas, lo vimos en un estudio pasado, cómo estudiaban. O sea, el niño hasta cierta edad se tenía que saber el Torá, el segundo nivel. O sea, era gente que estaba 24/7 entregado al estudio de la palabra. Y se sabía la palabra. Se sabía la palabra. Sí. Entonces, mira, si vamos también al libro de Esdras, podremos ver un poco que en poco tiempo después de este momento en que Daniel está leyendo la palabra de Dios y que después de orar viene el cumplimiento de ese suceso tan importante para la historia de Israel, que nos llena de fe y de esperanza a nosotros hoy también, ¿no? Y que nos ayuda a creer en la veracidad de las escrituras que son inspiradas por Dios. O sea, miren, ya todo lo que se ha ido cumpliendo, 3 profecías diferentes, y ahorita, o sea, por eso el título, ¿no? Evidencias indudables. Amén, amén, porque es que, o sea, una de las cosas que yo siempre lo he dicho, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llenan de fe y de la forma en que me he fortalecido yo de que la palabra de Dios es veraz, de que Dios es real, es precisamente al ver esto. Si usted puede constatar esto, lo puede constatar por internet. Ahora, ¿qué es más fácil? Uno o con un libro de historia. Usted mira estas cosas y estas cosas sucedieron, fueron reales y fueron cosas escritas muchos años antes. Entonces uno se da cuenta que es que uno tiene que estar muy terco para uno no creer en lo que está pasando. Una venda muy grande. Claro, y miremos a Esdras, que Esdras nos reconfirma una evidencia. Otra evidencia más. Esdras 1 del 1 al 8. Dice así: Ciro permite el regreso de los desterrados. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre ese remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego, Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitridates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el rey de los desterrados que regresaban a Judá.
Mire cómo se presenta la historia, ¿no? Y lo hemos constatado y lo vamos a constatar más adelante, cuando Daniel, precisamente, como estaba en un puesto de preeminencia, él sabía de estas profecías. Él va donde Ciro y le dice de pronto: Ciro, mire, que usted habló el Señor hace 200 años, y le muestra la escritura. Por eso Ciro dice que el Señor me había encomendado, ¿sí? Directamente, o sea que el Señor le encomendó a él desde hace mucho tiempo que hiciera esto, y es cuando él da la orden de que regresara, porque dice que el Señor me ha ordenado. Es que es bien, sí. Jerusalén aquí. El Señor Dios me ha dado todos los reinos, me encargó, ¿sí? Construirle un templo en Jerusalén, o sea, reconstruir el templo. Ahora, esto es bien importante, porque es que cuando nosotros vemos el cumplimiento, vemos cómo Ciro hace caso, desde hace 200 años ya el Señor estaba encargando a Ciro, sin haber nacido, de lo que iba a hacer. Exacto. Entonces, ya tenía un plan marcado. Un plan marcado, algo ya escrito, o sea, ya había nacido con un propósito. Qué bonito es uno poder decir: nací con un propósito desde hace muchos años, y mire, el Señor me mandó ese propósito. Todos tenemos un propósito, y es ir y hacer discípulos a todas las naciones, seguir nosotros con esa encomienda que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que llevarles esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que todos puedan conocer de primera mano la obra del Señor, lo que Dios ha hecho por nosotros, que Dios es real, que Dios es veraz. Mostrarle: mire, esto de aprender, esto de estudios, para que nosotros tengamos herramientas para nosotros poder compartir con las otras personas y también con nuestra familia. Decirle: mire, esto no es un juego, esto no es mentira, y lo que está escrito hacia el futuro también se va a cumplir. Así parezca tan difícil, así sepamos. Y por ejemplo, lo que pasó con este anticristo del Antiguo Testamento, Antíoco, que va a suceder peor en el futuro. Entonces, hombre, evitémonos sufrimiento, evitémonos tener que pasar por todas estas cosas. O sea, que Dios nos está dando en su misericordia y nos está dando la posibilidad de que nos salvemos. Sí, así es. Y lo que tú decías ahorita, si todo esto se ha cumplido, que nos hace pensar que lo demás no se va a cumplir. O sea, miremos estudiado a Jeremías, a Isaías, a Esdras, y no hay ninguna contradicción en ellos. No, y Esdras es el cumplimiento ya de la profecía. O sea, cuando Esdras sale con todas las personas que salieron a reconstruir el templo, es bien importante, porque él ahí se está dando cuenta, es la evidencia más indudable de que Dios cumplió su promesa al haberlo hecho con Jeremías y al haberlo hecho con Isaías y con todos los profetas, ¿no? Sí, tremendo ver cómo estas evidencias indudables son las que fortalecen nuestra fe, nuestra creencia. Y tú lo decías ahorita, que sea algo que podamos ir pasando, que podamos ir dejando con nuestras generaciones, que no sea algo que ya leí y por aquí me entró y por aquí me salió. No, es para que estas herramientas que tenemos las usemos, ¿verdad? Es bien importante tener en cuenta esto, porque Dios es bueno, o sea, Dios es bondadoso. Y aparte de eso, esta profecía que se cumple con Esdras, más adelante vamos a ver, yo creo que en este capítulo al final, vamos a ver que es de esa fecha tan importante, de ahí, del momento en que se empieza la reconstrucción, exactamente van a haber 492 años para la entrada del Mesías a Jerusalén. Así que... Sí. Bueno, y ya en el próximo capítulo, en el próximo estudio, vamos a estar viendo cómo Daniel nos enseña una manera correcta de vivir piadosamente, algo que nos va a llevar a vivir una vida con éxito. Pero eso será en nuestro próximo estudio, la próxima semana, así que no te lo pierdas. Amén. Por hoy hemos terminado, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por esta palabra, Señor. Te damos gracias por
por darnos la posibilidad, Señor, de poder ver de primera mano, de constatar, de darnos cuenta, Señor, de que todo lo que tú has escrito en tu palabra, de que todas las promesas se han cumplido, Señor, y esto nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de fe, Señor, de creer más en ti, Señor, de que gracias a todas estas palabras, Señor, que se ha dado cumplimiento, incluso con cientos de años con anterioridad, Señor, tú nos permites tener esa fe que crezca, Señor, para que nosotros podamos entender y saber que tú eres real, de que tu palabra es cierta, Señor, de que tú inspiraste esta palabra por medio del Espíritu Santo para que todos conociéramos todo esto de antemano. Te doy gracias por mi esposa, Señor, y te pido de corazón, Señor, que bendigas a todos los que nos ven y los que nos siguen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Bye.